Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Este es el Evangelio del tercer domingo de este tiempo de Cuaresma, que es del Evangelio de San Lucas, y dice así. En aquel momento se presentaron unas personas que le informaron a Jesús lo que había sucedido con algunos galileos. Pilato habría mezclado la sangre de ellos con la de los sacrificios que estaban ofreciendo. Jesús les respondió: ¿Ustedes piensan que esos galileos sufrieron eso porque eran más pecadores que todos los galileos? Yo les digo que no. Pero si ustedes no hacen penitencia, acabarán todos de la misma manera. O aquellos 18 hombres sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Ustedes piensan que eran más culpables que todos los demás hombres que habitan Jerusalén? Yo les digo que no. Pero si ustedes no hacen penitencia, acabarán todos de la misma manera. Después les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos en ella y no encontró. Entonces le dijo al viñador: ya ves que hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no encuentro nada. Córtala. ¿Para qué ocupar la tierra inútilmente? Y el viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo remueva la tierra a su alrededor y le eche abono. Tal vez así dará buenos frutos en adelante, de lo contrario la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan en cuenta que estamos en este tiempo de Cuaresma y todas las lecturas que la liturgia propone tienen mucho que ver con nuestra preparación del corazón, fundamentalmente con la penitencia, que es lo que tendríamos que hacer con frecuencia para que nuestro corazón rebelde baje un poco las plumas y se acostumbre a seguir un camino de sencillez y de humildad como lo pide Jesús. Y estos textos que acabamos de leer recién unen de alguna forma dos primeras ideas y ejemplos que propone la realidad que estuvieron o que están viviendo los apóstoles, y después una pequeña parábola de una higuera que no da fruto, y si no da fruto, ¿para qué esperarla o para qué dejarle que siga absorbiendo inútilmente los nutrientes del suelo? El Señor más vale dice: córtenla, y total no sirve para nada si no da frutos. Y el viñador le dice: bueno, un poquitito de paciencia, Señor, yo voy a hacer lo posible, y si no da fruto, bueno, cortale y listo. Hay que tener esto en cuenta de este texto, que solamente lo trae el evangelista San Lucas, no tiene réplica en los otros evangelios sinópticos, así que es un fragmento original del evangelista San Lucas. Esto es una explicación, si quieren, pedagógica o pintoresca, o no, como quieran llamarle, pero bueno, es así. El texto comienza diciendo que hay unas personas que vienen a verlo a Jesús porque se habían enterado de que Pilato, que era el representante del Imperio Romano que gobernaba esa zona en aquel entonces, junto con la sangre de los sacrificios que se ofrecían en el templo de animales, había mezclado sangre inocente, porque había mandado matar, obviamente, a un montón de galileos que eran judíos de la Galilea misma, y que habían ido a adorar en el templo. Los había, por venganza, por poder, para mostrar quién tiene más fuerza, los habían matado, y en ese sentido es que dice que había mezclado la sangre de Galileo con la de los animales de los sacrificios. Los galileos no eran niños de pecho tampoco, pasa que eran dentro de los galileos, habían grupos muy
fanáticos también de defender su cultura y su tradición judía y que no soportaban estar gobernados en ese momento políticamente, socialmente, económicamente y hasta religiosamente por un poder extranjero como eran los romanos, el Imperio Romano. Entonces muchas veces había grandes trifulcas entre galileos y romanos o los soldados romanos que representaban al emperador del Imperio Romano. Y bueno, en ese entonces Pilato, como buen romano que era, mandó a ejecutar a un grupo de galileos porque los vio venir supuestamente a rezar al templo o algo por el estilo y pensó que podían ser subversivos o que podían estar planeando alguna insurrección contra el Imperio Romano o algo y los mandó matar. Entonces, bueno, le preguntan a Jesús, ¿y vos qué pensás de esto? Queriéndolo llevar a un terreno político, a ver de qué lado se ponía Jesús, si de los judíos o de los romanos invasores. Y Jesús muy inteligentemente, no se mete en terreno político ni permite que la discusión se lleve a ese terreno, sino que le dicen, bueno, estas personas, estos galileos no estaban haciendo nada. Y sin embargo, estaban rezando nada más. Y sin embargo, tuvieron este fin trágico. Bueno, fíjense que si ustedes no se convierten, no hacen penitencia, no dan frutos de conversión de corazón, de la misma manera le van a pasar cosas peores todavía, porque no solamente van a tener su castigo en esta tierra, sino que van a tener el castigo eterno. Así que van a ser peores todavía que estos galileos que fueron asesinados por el mismo Pilato. Y a continuación Jesús mismo le pone un ejemplo. Dice, ustedes habrán visto o habrán escuchado, no digo habrán leído en los diarios porque no había diarios en ese entonces, pero ustedes mismos se habrán enterado que cuando estaban reparando las torres de vigilancia en Siloé, que era un lugar amurallado, y las torres de vigilancia, de vez en cuando había que hacerle algunas reparaciones. Una de las torres se derrumbó y en el derrumbe se murieron unos cuantos obreros. Bueno, estos obreros, ¿acaso ustedes suponen que eran peores que el resto de la gente que andaba por la ciudad? No, no eran peores, eran totalmente inocentes en ese sentido. Y finalmente tuvieron una muerte trágica. Bueno, fíjense que aún siendo inocentes, a estas personas les pasó esto. Si ustedes no se convierten y no dan frutos de penitencia y de conversión, van a terminar de peor manera que estos. Esto es muy instructivo, todas estas enseñanzas de Jesús, porque habitualmente cuando nosotros nos enteramos que le pasó algo a alguien o que se murió fulano o se murió mengano o que tuvo un accidente o por una causa natural o por un desastre, siempre tratamos de buscar un chivo expiatorio. ¿Por qué justo a él? ¿Por qué habiendo tanto malandra suelto le vino a tocar justo a él? Bueno, estas cosas no tienen explicación humanamente hablando. De todos modos, no tenemos que perder el tiempo buscando quién tiene la culpa, porque a veces ninguno tiene la culpa. A veces es un accidente, a veces es la maldad de otros hombres, a veces puede ser un desastre natural o lo que sea. Lo importante es dar frutos de penitencia y de conversión para agradar a Dios, porque como sea en esta vida, yo siempre les digo, no vamos a quedar de recuerdo, no vamos a quedar para semilla. Así que más vale preocuparnos por eso, por dar frutos de conversión y de penitencia mientras nos dura esta tierra, porque seamos buenos o no, no sabemos cómo va a seguir nuestro día y nuestra vida. Fíjense estos ejemplos que aparecen en el Evangelio de hoy de personas que no tenían aparentemente nada que ver y sin embargo la pagan con un castigo, así entre comillas, en esta tierra, como signo de el castigo eterno que nos va a esperar a los que no demos frutos de conversión y de penitencia mientras tenemos la ocasión. Y por eso Jesús, como cierre de su palabra del día de hoy,
nos pone el ejemplo de esta higuera. Uno tiene un árbol con la esperanza de comer de sus frutos. Si espera 1 año, 2 años, 3 años y no hay ningún fruto, le dice el dueño al viñador: más si sacala, deja que está consumiendo nutrientes de la tierra inútilmente. Y el viñador, de bueno que es, le dice: espérate 1 añito más, deja que yo le voy a remover la tierra, le voy a poner un poquito de abono, la voy a regar para ver si da fruto. Si no da fruto, entonces la vas a cortar y listo, y la tiramos al fuego. Esto quiere decir que este tiempo, y es toda la vida, pero especialmente en el tiempo de Cuaresma, lo que hay que dar es frutos de conversión y de penitencia. De esto el domingo que viene, si Dios quiere, tengo una palabra de Dios que me viene de perilla para decirle un poquito más, al menos lo que yo pienso de la conversión. Y entonces es clarísimo el mensaje. No solamente hay que dar frutos, cada cual sabrá en qué consisten los frutos que puede dar según la personalidad de cada uno, los tiempos de cada uno, la forma de ser de cada uno. El asunto es fructificar en algo, en alguien, hacer un bien a algo o a alguien, que no pasar desapercibido por esta vida. Y no solamente hacerlo, sino hacerlo rápido, antes que sea demasiado tarde y el dueño se canse de que estemos en esta tierra consumiendo sus beneficios y desaprovechando todo lo que Él nos regala para que seamos más buenos y para que demos frutos y frutos abundantes. Así que bueno, en esta Cuaresma vamos a pedirle a Dios esto, ¿no? Que nos dé la posibilidad de dar frutos en forma rápida, abundante, para que, aunque nuestra conciencia no nos reproche nada de algo malo que hayamos hecho, sin embargo, que pensemos bien que no estamos exentos de caer en ningún castigo que en esta tierra, digamos, como le pasó a estas personas que acabábamos de nombrar en el relato evangélico, sino que no caigamos, digo, ni en ningún castigo de estos que son un signo del castigo que nos espera en la vida eterna y para siempre, si no damos frutos abundantes y en forma rápida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.